Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar el resumen de hoy. A Sangre Fría de Truman Capote, una de las obras de no ficción más importantes. Un trabajo de periodismo excepcional en el que el autor se dedica a ir atrás y adelante en el tiempo para contarnos los eventos que rodearon el asesinato de una familia en los años 50 en Kansas. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Parte primera. Los últimos que los vieron vivos. En 1959, Holcomb es un pequeño pueblo agrícola en el oeste de Kansas. Herbert Clutter es el propietario de River Valley Farm, donde vive con su esposa Bonnie y sus dos hijos menores, Nancy, de 16 años, y Kenyon, de 15. En la mañana de los asesinatos, Herbert se queda dormido porque se quedó despierto hasta tarde para acompañar a Nancy a casa después de una cita con su novio, Bobby Rapp. Después de un desayuno ligero, sale a su preciado huerto de frutas. Mientras tanto, Perry Smith desayuna en un café de Olathe, Kansas. Mientras espera a que llegue Dick Hickok, Perry estudia detenidamente un mapa de México soñando con un tesoro perdido. De vuelta en los Clutter, Nancy recibe una llamada telefónica de un vecino que le pide que ayude a su hija Jolene a hornear un pastel. Nancy está de acuerdo, aunque requiere que reorganice su apretada agenda, que incluye dar clases particulares a otro niño, hacer recados y coser vestidos para la boda de su hermana mayor, Beverly. En una llamada telefónica con su mejor amiga Susan Kidwell, Nancy describe su angustia por su relación con Bobby. Su padre quiere que la pareja se separe porque Bobby es católico y los Clutter son metodistas. Mientras tanto, Dick y Perry conducen a un taller de carrocería donde Dick prepara su auto para el largo viaje hacia Holcomb, donde planea robar $10,000 de la caja fuerte de Herbert Clutter. Como coartada, Dick les dice a sus padres que estará en Fort Scott visitando a la hermana de Perry. Después de ayudar a Jolene con su pastel, Nancy se va a una cita. Mientras espera a que su madre la recoja, Jolene entabla una conversación incómoda con Bonnie Clutter, cuyos episodios recurrentes de depresión le dan una conducta ansiosa y distraída. Habiendo terminado su trabajo en el auto, Perry y Dick se limpian en el baño del garaje. Ambos hombres son quisquillosos con su apariencia y ambos están desfigurados como resultado de accidentes de tráfico anteriores. La cara de Dick está ligeramente torcida y las piernas de Perry se curaron mal de las fracturas graves. Mientras tanto, Herbert preside una reunión de 4H en Garden City. Recomienda otorgar a un premio a la señora Hideo Ashida, la esposa de un arrendatario local. Después de darle las gracias, Hideo le confía que su esposo puede mudar a la familia a Nebraska. Por la tarde, Dick y Perry se detienen en Emporia para comprar suministros, incluidos guantes de goma y cuerda. Perry quiere usar medias negras como máscaras faciales, pero les cuesta encontrar alguna. De regreso en Holcomb, Kennison trabaja en un cofre de esperanza para la boda de Beverly y conversa con Paul Helm, el jardinero de la granja. Nancy regresa de un paseo en el caballo de la familia y los hermanos discuten con buen humor cuando Helm se va por la noche. En un hospital católico, Dick intenta comprar medias negras a las monjas. Mientras tanto, Perry reflexiona sobre la verdadera razón de su regreso a Texas. Espera reunirse con un amigo y compañero exconvicto llamado Willie J. Perry solo cumplió su promesa de encontrarse con Dick en el café porque no pudo localizar a su amigo. Dick regresa al auto con las manos vacías, pero admite que no trató de encontrar medias. En la oficina de su casa, Herbert se reúne con un agente de seguros de vida y finaliza los planes para contratar una póliza de $40,000. Mientras firma el primer cheque, reflexiona sobre los logros de su vida y sus esperanzas de pasar el negocio familiar a sus hijos. Mientras Dick conduce, Perry toca la guitarra, canta e intenta sin éxito conversar con Dick sobre viajar a México y Japón. Bobby Rapp visita a los Clutter para ver la televisión y se va en algún momento después de las 10:30. Al describir la noche a la policía más tarde, se pregunta si alguien se escondió entre los árboles cuando se fue. En Garden City, Dick y Perry paran por gasolina.
Dick habla con el asistente y en privado se preocupa de que Perry, que está en el baño tratando de quitarse el dolor de las piernas con un masaje, tenga los pies fríos. Sin embargo, cuando Dick golpea la puerta del baño, Perry reaparece. Llegan a Holcomb y justo cuando Nancy, que siempre se levanta a última hora, se prepara para irse a la cama. A la mañana siguiente, alrededor de las 9, un granjero llamado Clarence Ewald intenta dejar a su hija Nancy Ewald en River Valley Farm. Cuando nadie en la casa responde, los Ewald visitan a Susan, quien, después de un intento fallido de llamar a los Clutter, regresa a la granja con los Ewald. Esta vez Nancy Ewald y Susan se aventuran adentro solo para salir corriendo gritando. La sangre cubre las paredes del dormitorio de Nancy Clutter. Clarence intenta llamar a una ambulancia, pero las líneas telefónicas de los Clutter están cortadas. Al regresar al apartamento de Susan, Clarence llama al sheriff Earl Robinson. Ewald y otro residente del edificio, un maestro llamado Larry Hendricks, regresan a River Valley Farm con Robinson. Al registrar la casa, encuentran a los 4 Clutter atados y baleados. Nancy y Bonnie en sus respectivos dormitorios, Kenyon en el sótano y Herbert, cuya garganta también fue cortada, en la sala del horno. A medida que llegan más policías y ambulancias, Hendricks escucha a Alfred Stoeckling, que vive y trabaja en la tierra de los Clutter, decirle al ayudante del sheriff que él y su esposa estuvieron despiertos la mayor parte de la noche, pero que no escucharon nada. Mientras tanto, la noticia del crimen se extiende a la oficina de correos y al café de Holcomb. Lo que más inquieta a la gente es el temor de que alguien de la comunidad haya cometido los asesinatos. Un residente dice: todo lo que tenemos aquí son nuestros amigos, no hay nada más. A medida que pasa el día, los familiares de los Clutter llegan a Garden City, incluidas las 2 hijas sobrevivientes de la familia, Beverly y Ivana. Mientras tanto, Perry y Dick regresan a Olathe. Mientras Perry duerme en la habitación de hotel, Dick se reúne con su familia para la cena del domingo, y luego se queda dormido mientras todos ven la televisión. Parte segunda. Personas desconocidas. El sheriff Robinson entrega el caso del asesinato a la Oficina de Investigación de Kansas. El agente de Garden City del KBI, Alvin Adams Dewey, cree que el crimen probablemente fue personal. Sin embargo, la escena del crimen implica la participación de 2 asesinos, y Dewey no puede entender cómo 2 personas separadas pueden guardar un rencor asesino contra los Clutter. Bobby es uno de los primeros sospechosos, pero Dewey duda de su participación. Los compañeros agentes de Dewey, Church, Dodds y Nee, interrogan a los residentes de Holcomb, pero solo descubren algunas quejas menores contra los Clutter. El robo también parece poco probable como motivo, dado lo poco que falta en la casa. Además, era bien sabido que Clutter no guardaba grandes cantidades de dinero en efectivo en casa. La aparente falta de sentido del crimen deja a gran parte de Holcomb muy nerviosa. El martes siguiente a los asesinatos, Perry y Dick se detienen en un restaurante de Kansas City, donde Perry lee un artículo sobre los asesinatos y le recuerda a Dick un posible cabo suelto. Floyd Wells, quien primero le contó a Dick sobre la familia Clutter, irritado, Dick le pregunta a Perry por qué aceptó un plan que creía que terminaría mal. Perry describe un sueño recurrente suyo. En él, Perry recoge diamantes de un árbol, a pesar de que sabe que hacerlo hará que la serpiente que protege el árbol lo ataque. Temiendo el ridículo, no le dice a Dick que el sueño termina con su rescate por un loro amarillo angelical. 2 días después del entierro de los Clutter, Perry lee sobre el funeral en un hotel de Kansas City. Ese mismo día, él y Dick van de tienda en tienda pasando cheques sin fondos y empeñando los artículos que compran. Aunque el plan es de Dick, se deprime a medida que termina el día, preocupado por lo que le sucederá a sus padres. Perry le asegura que ganarán suficiente dinero en México para pagar los cheques. Dewey y su familia están cada vez más nerviosos, en parte por el estrés y en parte porque reciben constantes llamadas telefónicas sobre el caso Clutter. Las autoridades descartan a todos los sospechosos iniciales y nuevos detalles, incluida una radio desaparecida, sugieren que el robo podría haber sido el motivo.
Dewey, sin embargo, no está convencido. Está particularmente sorprendido por el hecho de que los asesinos tomaran medidas para que sus víctimas se sintieran cómodas, como colocar una almohada debajo de la cabeza de Kenyon. Una semana después del asesinato, Dick y Perry dejan Kansas City y se dirigen a México. Una semana después, Beverly Clutter y su prometido se casan. Los rumores sobre los asesinatos circulan en Hartman's Café en Holcomb. A principios de diciembre, dos familias, incluida Asida, anuncian sus planes de abandonar la ciudad. Ahora, en Acapulco, Dick y Perry conocen a un hombre alemán llamado Otto. Mientras pesca en el bote de Otto, Perry está bastante contento. Sin embargo, él y Dick no tienen dinero y planean irse al día siguiente. Habiendo visto lo que pasó con el dinero de Kansas City, Perry espera que Dick gaste rápidamente todo lo que gane en alcohol y mujeres. Efectivamente, unos días después de vender su auto en la Ciudad de México, el dinero casi se termina y Dick quiere regresar a los Estados Unidos. Mientras Perry revisa sus pertenencias para decidir qué llevarse y qué almacenar, encuentra una carta de su padre, Tex John Smith. Escribió a la Junta de Libertad Condicional en su nombre, mientras Perry cumplía una sentencia por el robo anterior. Truman Capote escribe que la carta pone a la carrera un establo de emociones. La autocompasión a la cabeza, el amor y el odio corriendo uniformemente al principio, este último finalmente tirando hacia adelante. Los primeros recuerdos de Perry sobre su familia son felices. Tex conoció a su esposa, una mujer cherokee llamada Flo Buxin, mientras trabajaba en un rodeo. Durante los primeros años de vida de Perry, la familia recorrió el circuito de rodeo. Después de que la familia se estableciera en Reno, el matrimonio se deterioró y Flo se llevó a Perry y sus hermanos a California. Las luchas de Flo con el alcoholismo y la propia delincuencia juvenil de Perry llevaron a su colocación una variedad de instituciones, incluido un orfanato católico y un refugio del Ejército de Salvación. En ambos lugares sufrió maltrato físico. Tex finalmente recuperó la custodia de Perry, pero la pareja no se quedó mucho tiempo en Reno. Después de que Perry terminó el tercer grado, su padre construyó un remolque y se dirigieron a Alaska. A los 16, Perry se unió a la Marina Mercante y unos años más tarde al ejército. Después de servir en la Guerra de Corea, Perry se reunió con su padre, quien construyó un pabellón de caza cerca de Anchorage. El albergue, sin embargo, no atrajo mucho negocio y mientras se acabó el dinero, la relación de Perry y Tex se deterioró. Perry se abrió camino por todo el país haciendo autostop y trabajando en trabajos ocasionales. Las autoridades lo arrestaron en Kansas por su papel en un robo, pero Perry escapó a Nueva York. Allí las autoridades lo aprehendieron y lo extraditaron para que cumpliera su condena en Kansas. De regreso al presente, Perry considera una carta de su única hermana superviviente, Bárbara. En él regaña a Perry por culpar de su comportamiento a su educación. Aunque Perry odia a su hermana, conserva la carta porque su amigo, Willie J., había escrito para él un análisis muy sensible de la misma. Mientras Perry continúa luchando con qué empacar, le grita a Dick que termine de tener sexo con una prostituta para que puedan irse del hotel y evitar cargos por otra noche. A medida que se acerca la Navidad, Dewey está cada vez más obsesionado con el caso Clutter. En Hartman's Café, la gente del pueblo lo molesta con pistas. Más tarde, en River Valley Farm, Dewey recuerda un sueño inquietante que tuvo su esposa sobre Bunny Clutter. Mientras tanto, Dick y Perry se sientan junto a una carretera en medio del desierto de Mojave, con la esperanza de engañar a un conductor para que los recoja para que puedan matarlo y robarlo. Parte tercera. Respuesta. El 17 de noviembre de 1959, Floyd Wells escucha un informe de radio sobre los asesinatos de Clutter. Mientras compartía celda con Dick, Wells mencionó que trabajaba para el señor Clutter. Luego Dick le contó a Wells sobre sus planes para matar a los Clutter y robar la caja fuerte que Wells dijo erróneamente que estaba en la oficina de la casa de Clutter. Wells le cuenta su historia a un alcaide que le transmite la información a Dewey. El asistente de Dewey, Nie, visita a los padres de Dick con el pretexto de investigar el fraude de cheques de Dick. El padre de Dick, Walter Hickok, explica que la vida de Dick se deshizo después de casarse a los 19 años y acumular una enorme deuda.
Su vida se deterioró aún más cuando Dick sufrió una conmoción cerebral en un accidente automovilístico. Nie también confirma los detalles de la coartada de Dick y Perry, un supuesto viaje a Fort Scott, y señala una escopeta que pertenece a Dick. Mientras tanto, Perry y Dick hacen autostop en Nebraska, donde una vez más intentan robar y asesinar a un conductor. Nie viaja a un edificio de apartamentos en ruinas en Las Vegas y confirma que Perry se quedó allí desde finales de octubre hasta mediados de noviembre. Después de intentar sin éxito localizar al padre de Perry en Reno, Nie se va a San Francisco para hablar con su hermana Bárbara, quien dice que no ha hablado con Perry en años. Bárbara también confirma que nunca vivió en Fort Scott. Los rumores sobre los asesinatos circulan en Garden City, pero se parecen poco a la investigación oficial. Mientras tanto, la oficina de correos y el café de Holcomb prohíben el tema por completo. Dick y Perry roban un automóvil de un granero en Iowa y, para consternación de Perry, conducen hasta Kansas City. Aquí, Perry espera ansiosamente en una lavandería mientras Dick pasa cheques sin fondos por la ciudad. Cuando Dick regresa, los dos hombres van a almorzar y discuten sus planes para viajar a Florida. La policía los ve, pero logran evitar el arresto. Sin embargo, Dewey ahora sabe el número de placa de su automóvil. Dick y Perry pasan la Navidad en una playa de Miami. Para disgusto de Perry, Dick intenta sin éxito seducir a una niña de 12 años. Mientras escucha villancicos navideños, Perry contempla el suicidio. Mientras conduce por Texas, unos días después, Perry convence a Dick de que recoja a dos autostopistas, un niño y su abuelo. Con la ayuda del niño, el grupo recolecta botellas desechadas al costado del camino para cambiarlas por dinero en efectivo. Con las ganancias se regalan una gran comida antes de separarse. El 30 de diciembre, Dewey recibe una llamada informándole que las autoridades arrestaron a Perry y Dick en Las Vegas. En una oficina de correos de Las Vegas, Perry recoge algunas pertenencias enviadas desde México, incluidas las botas que usó la noche de los asesinatos. Cuando Dick y Perry llegan al destartalado edificio de apartamentos donde una vez se alojó Perry, las autoridades lo arrestan. Dick confiesa haber violado la libertad condicional y fraude con cheques. Habla libremente con los investigadores Nie y Church sobre su infancia, sus antecedentes y sus acciones durante las últimas semanas. Sin embargo, no puede ocultar su reacción cuando Nie menciona el caso Clutter, y no responde cuando Nie revela que sabe que la coartada de Dick sobre Fort Scott es una mentira. En una habitación separada con Dewey y Dunst, Perry se esfuerza por recordar los detalles de la coartada que elaboró con Dick. Dewey acusa a Perry de matar a los Clutter y agrega que la policía tiene un testigo vivo que puede testificar sobre su culpabilidad. Perry está en silencio. Al día siguiente, Perry admite que la historia sobre su hermana es mentira, pero afirma que el resto de la coartada es cierta. Mientras tanto, Nie confronta a Dick con una foto de huellas de la escena del crimen que coinciden con un par de botas de este. Dick confiesa que estuvo allí durante el robo, pero que solo Perry mató a los Clutter. La noticia de su confesión llega a Holcomb, pero muchos residentes siguen convencidos de que alguien local debe estar involucrado. Perry mantiene su silencio hasta el viaje de regreso a Kansas, donde se da cuenta de que Dick confesó. Enfadado y traicionado, Perry explica que la propuesta inicial de Dick no estaba clara. Solo reveló sus planes para robar a los Clutter una vez que Perry llegó a Kansas. Perry estuvo de acuerdo, pero esperaba que pudieran evitar matar a alguien. Según Perry, Dick creía que Herbert guardaba $10,000 en una caja fuerte en su oficina. Una vez dentro de la casa de los Clutter, Dick y Perry no pudieron encontrar la caja fuerte. Dick despertó a Herbert y exigió saber la ubicación de la caja fuerte. Las negativas y ofertas de Herbert para escribir un cheque solo enfurecieron a Dick, quien despertó a Bunny. Cuando confirmó que no había caja fuerte en la casa, Perry le rogó a Dick que se fuera, pero Dick insistió en registrar toda la casa. Después de despertar a los niños, Perry y Dick encerraron a toda la familia en una habitación. Luego registraron las habitaciones en busca de dinero y objetos de valor que pudieran encontrar. En este punto, Perry volvió a considerar irse, pero se sintió incapaz de hacerlo. En cambio, ayudó a Dick a atar a los Clutter uno a la vez. Seguro de que Dick quería abusar de Nancy, Perry insistió en atarla él mismo.
Una vez que sujetaron a la familia, Perry pidió un cuchillo con la esperanza de que Dick retrocediera. Perry recuerda que tenía la intención de descubrir su farol, hacer que me discutiera, hacerle admitir que era un farsante y un cobarde. Sin embargo, cuando Perry se arrodilló junto al señor Clutter, recordó gatear por la habitación de Nancy tratando de encontrar $1 de plata que le robó de su bolso y se le cayó. Abrumado por la vergüenza, Perry cortó la garganta de Clutter y le disparó. Dick y Perry mataron al resto de la familia. Perry afirma que Dick disparó a las dos mujeres. En total sacaron $40 o $50 del robo. El 6 de enero de 1960, Dick y Perry llegan al juzgado de Garden City, donde la multitud se queda en silencio mientras las autoridades los conducen al interior. Parte cuarta. El rincón. A diferencia de Dick, las autoridades se alojan en una celda destinada a prisioneros dentro de la residencia del sheriff, en lugar de en la cárcel misma. El subalguacil Wendell Meyer y su esposa Josephine actualmente ocupan la casa, y Josephine y Perry se hacen amigos en los próximos meses. Un día Perry recibe una carta de Don Sullivan, quien sirvió con él en Corea. Aunque Perry no comparte la preocupación de Don por el estado de su alma, aprovecha la oportunidad de comunicarse con alguien. En marzo, el sheriff encuentra y confisca un cuchillo en la celda de Dick. Perry también espera escapar, pero sus planes dependen de contactar a dos hombres que frecuentan una plaza fuera de su celda. Cuando los hombres ya no aparecen, Perry fantasea con suicidarse. Los abogados designados por la corte de Perry y Dick persuaden al Dr. W. Mitchell Jones, un psiquiatra del hospital estatal, para que entreviste a los dos hombres. Los abogados también presionan sin éxito para posponer el juicio para que no coincidiera con la venta de la propiedad de Clutter, que contó con una gran asistencia. El 22 de marzo de 1960, cuando comienza la selección del jurado, Perry y Smith preparan autobiografías escritas para el Dr. Jones. El testimonio de los testigos comienza al día siguiente. Los individuos que encontraron los cuerpos son los primeros en declarar, seguidos por el investigador que fotografió la escena del crimen. A pesar de las objeciones de los abogados defensores, el juez Tate le permite mostrar al jurado fotos de los cuerpos de las víctimas. El día concluye con el testimonio de Floyd Wells. Durante los próximos días, los técnicos del laboratorio del FBI brindan testimonio sobre la evidencia física del caso. Dewey también testifica revelando públicamente dos datos que dañan a Dick, que tenía la intención de abusar a Nancy y que la simpatía por los padres de Dick motivó el intento de Perry de alterar su confesión original y reclamar la responsabilidad de los 4 asesinatos. La defensa abre su caso con el testimonio del padre de Dick, seguido del testimonio del Dr. Jones, quien dice que, en su opinión profesional, Dick puede distinguir el bien del mal. Aunque el tribunal le prohíbe decir nada más, en privado cree que Dick tiene un trastorno grave del carácter y que se deben realizar pruebas para determinar si sufrió daño cerebral en su accidente automovilístico. Tras el testimonio de los testigos del carácter de Perry, incluido Sullivan, el Dr. Jones vuelve a subir al estrado. Sobre la cuestión de si Perry sabía que sus acciones estaban mal en el momento de los asesinatos, el Dr. Jones no tiene opinión. En privado cree que Perry muestra signos de esquizofrenia paranoide y que cometió los asesinatos en un estado disociativo desencadenado por una memoria o asociación traumática. Las declaraciones finales del equipo de defensa se basan en gran medida en la idea de que la pena capital es moralmente incorrecta. La Fiscalía, por otro lado, advierte al jurado de que Dick y Perry podrían volver a matar si salen en libertad condicional. Después de 40 minutos de deliberaciones, el jurado declara culpables a los hombres y los sentencia a la horca. Perry pasa la noche después del juicio llorando. La señora Mellin intenta consolarlo, pero finalmente debe irse por un compromiso previo, algo que luego la atormenta. En la penitenciaría del estado de Kansas, Perry y Dick esperan su ejecución, que está programado para dentro de 6 semanas. En ese momento hay otros 3 presos en el corredor de la muerte, incluido un hombre llamado Lowell Lee Andrews, un ex estudiante universitario que mató a sus padres y hermana. A pesar de recibir un diagnóstico de esquizofrenia, Andrews es condenado como resultado de la regla Manhattan, que limita las defensas por locura a los casos en los que el acusado no puede entender las definiciones legales del bien y el mal.
La fecha seleccionada inicialmente para la ejecución de Perry y Dick pasa mientras sus abogados solicitan un nuevo juicio. Dick se hace amigo de Andrews, pero Perry, amenazado y humillado por la educación formal de Andrews, inicia una huelga de hambre. Se pone extremadamente enfermo y solo vuelve a comer cuando se entera de que su padre se comunicó con la prisión para visitarlo. Pasan 2 años y un par de hombres nuevos llegan al corredor de la muerte. George Ronald York y James Douglas Latham, que se conocieron en el ejército y descubrieron que compartían al menos una opinión firme: el mundo era odioso y todos en él estarían mejor muertos. Por lo tanto, se embarcaron en una ola de asesinatos, asesinando a 7 personas en varios estados. Mientras tanto, Dick estudia leyes y escribe cartas a varias organizaciones legales. Convence al Colegio de Abogados del Estado de Kansas para que considere sus quejas sobre su juicio que se refieren al lugar, los supuestos prejuicios del juez y el jurado y la supuesta incompetencia de los abogados designados por el tribunal. En una audiencia posterior, el juez presidente dictamina que el juicio original de Perry y Dick fue justo. Andrews es ejecutado el 30 de noviembre de 1962. Los otros presos del corredor de la muerte están lo suficientemente cerca del andamio para escuchar la muerte de Andrews. Antes de su ejecución, Andrews le da a Dick un papel con una estrofa de elegía escrita en un cementerio rural de Thomas Gray. A pesar de los esfuerzos de 2 nuevos abogados, Dick y Perry son ejecutados unos años después, el 14 de abril de 1965. Dick muere primero, seguido de Perry, quien se disculpa por sus crímenes y afirma que se opone a la pena capital por principio. Dewey asiste a los ahorcamientos, pero no le dan el cierre que imaginaban que le darían. En cambio, recuerda un encuentro con Susan Kidwell cerca de las tumbas de los Clutter hace un año. Susan le dijo a Dewey que Bobby Rupp se casó recientemente y que ahora estudia arte. Cuando Dewey se volvió para irse, reflexionó que Susan era una mujer tan joven como podría haber sido Nancy. Y con esto concluimos el resumen de A Sangre Fría de Truman Capote. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios y tan pronto como me sea posible la responderé. Como siempre, muchísimas gracias por estar allí, otro vídeo más, y nos vemos muy pronto en el próximo.